¿quién sería la clase social que se creería pues la más apta, la adecuada, la que debía de llegar al poder, la que serían los primeros gobernantes del Perú? Militares. Gracias, Misael. Yo sé que lo haces para que yo no me desmotive. Los militares, ¿cierto? Muy bien, Misael. Los militares fueron los que llegaron al poder, ¿no? Y ellos pues llegaron por su afán de codicia, uno, y dos, porque el pueblo los quería, ¿no? Yo les decía que el lunes pasado, el día que perdió Perú, ¿no? Les decía yo que en esa época pasar un militar por las calles de Lima era casi como si pasara la Padula, ¿cierto? Cuando la Padula sale del hotel o baja del carro, no todos los reporteros, los peruanos, no toda la hinchada, esa hinchada peruana que lo sigue, empieza a gritar, pues, lo máximo. Entonces, algo así eran los militares de la época, ¿no? Porque recuerden que ellos habían sacado a los realistas, habían luchado por el Perú, ¿no? Entonces como que ellos estaban pues inflados, ¿no? Como se dice, pavoneados. Esta palabra existe en el diccionario de la Real Academia Española. Pavonearse. ¿Qué significa pavonearse? El pavo se hincha su pecho, ¿no? El pavo. Ese es el pavo, ¿no? Entonces, no sé si he hecho pavo, he hecho como el pollo, no sé, pero bueno, algo hecho. La cosa que pavonearse significa eso, como que te inflas, ¿no? Y los militares de la época, pues, estaban así, ¿no? Esa era su vanagloria. Bueno, entran al poder, ¿no? Y yo les decía a ustedes la semana pasada qué características tiene un militar, ¿no? Y Leonardo me lo dijo bien, ¿no? Leonardo me dijo que eran fuertes, ¿no? De carácter fuerte, ¿cierto? Es así es un militar, ¿no? Y así fueron sus gobiernos también, un poco bruscos, un poco violentos. El Perú no avanzó mucho, y a esa primera época le dimos un nombre, ¿no? Que fueron aproximadamente 50 años. Se llamó primer militarismo, ¿ok? A este primer momento, después de los desaciertos con Ribagüero y Torre-Tagle, que fueron los primeros presidentes, ¿no? Viene el primer militarismo, ¿ok? Y empezamos entonces compartiendo pantalla con Fátima, porque Fátima tenía a su cargo, ¿no? El primer gobierno militar de esta época del militarismo en el Perú, ¿no? Que duró casi 50 años. Tiene a Lamar, ¿cierto? A Lamar. Entonces vamos a ver cómo entra Lamar al gobierno, qué cosa pasa en su gobierno. Recuerden que estamos en los primeros años, ¿no? Aproximadamente 1830, 1828, 29, estamos en los primeros años, pero recuerden que ha sido pregunta de examen de admisión, chicos. ¿Cuál fue el primer presidente del Perú? Es José Larribagüero, ¿ya? Porque la Asamblea Constituyente que dejó San Martín lo nombró presidente. Y después José de la Torretal. Acabado esta situación que no funcionó bien, saliendo los realistas del Perú, ya empieza nuevamente una época de disque democracia y los militares entran al poder, encabezando a este primer militarismo, porque hay un segundo militarismo en el Perú, este primer militarismo con Lamar, ¿no? Fátima, ahora sí puedes compartir pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el gobierno de José de Lamar.
el primer presidente constitucional del Perú. José de la Mar nació en Cuenca el 12 de mayo de 1776 y él fue un militar político que, que llegó mm, a ocupar llegó a ocupar en 2 ocasiones el alto mando de la nación peruana. Sus padres fueron don Marcos Lamar, quien era un funcionario español, y doña Josefa Cortázar, quien era dama de la aristocracia de Guayaquil. Em, Cuando tenía 2 años se trasladó a España junto a su tío y ahí ingresó al ejército español como subteniente en el regimiento de Saboya. Tras participar en 1794 en la campaña de Rosellón contra los franceses, fue ascendido a capitán y después de muchas acciones militares, cuando él ya era teniente coronel, luchó en la defensa de Zaragoza, cayendo gravemente herido, por lo que él mereció el título de Benemérito de la Patria en grado heroico y fue ascendido a coronel. Y en Claro, 1815 se le envió a Lima. perdón, Fátima, claro, eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? Les mencionaba el hecho de que ellos eran militares famosos, militares con fama, como bien lo ha dicho acá Fátima, ¿no? Lamar era un criollo, ¿no es cierto? Era hijo de un español, ¿no? Con un personaje importante de la aristocracia de Guayaquil, pero nacido en América, ¿no? Entonces era un criollo, ¿ok? Era un criollo, era un peruano, pero sin embargo él toma las filas del ejército español, se prepara en el ejército español y logra, ¿no?, ser un gran estratega militar, logra fama en la vida militar y con esta fama es que llega al gobierno. Ahora, les voy a pedir a los jóvenes que no se distraigan. ¿Ya? Si se quieren distraer, Misael, distráiganse solos, pero no distraigan a otras personas. Por favor, si me equivoco, bueno, soy humana, ya, pero pido que todos estén atentos en general. ¿Ya? Todos estén atentos en general. ¿Por qué? Porque después va a haber un trabajito que van a hacer ustedes de la exposición de Fátima. Ya, les pido a todos prestar atención. Álvaro, casi no te veo, hijo, no te arrincones, mi amor, eres guapo, yo te he dicho que te pareces a Luis Miguel, de verdad, de joven, igualito a ti. Así que centra tu cámara, mi amor, céntrala. No te arrincones, porque imagínate que yo dictara así. No se ve bien. Ya, vamos a continuar. Perdón, Fátima, continúa con la fama ganada de Lamar. Entonces, él fue enviado a Lima como subinspector del Virreinato del Perú y él combatió en el ejército colonial, aunque en 1821 como que se cambió de bando. Él pasó a las fuerzas independistas confiando en las propuestas de José de San Martín. Eh, Él logró la capitulación del realista. Miren, Fátima, buen dato, buen punto, ¿ah? Siendo él un militar preparado por el ejército español, han escuchado bien lo que ha dicho Fátima, ¿no? Él defendió al ejército independentista de San Martín. Él apoyó al ejército de San Martín para liberarse de los realistas españoles. Miren qué paradójica la vida, ¿no? Lamar se cambió de bando, como muy bien lo ha dicho Fátima. Buen dato, hija, continúa. Logró la capitulación del realista Villegas tomando las fragatas Prueba y Venganza y la corbeta Alejandro. Esos eran una especie de buques de guerra.
Y en su reconocimiento a esta victoria, el Supremo Delegado Torretagle lo reconoció como el Gran Mariscal. Presidente de la República. Em, Elegido diputado por el departamento de Puno, Lamar concurrió a la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú el 20 de septiembre del, de 1822 y al día siguiente fue elevado a la presidencia de la Suprema Junta Gubernamental del Perú. Cuerpo gubernamental creado por los diputados para suceder el gobierno rectoral a San Martín. Y se le consideró por ello a Lamar como eh, el primer presidente constitucionalmente electo en el Perú, aunque a él lo haya elegido, bueno, haya sido como un cargo colegiado. Motín de Balconcillo, el primer golpe de Estado. Los generales del ejército el 26 de febrero de 1823, acantonados en las cercanías de Lima, ordenaron la prisión de Lamar y obligaron al Congreso a designar como primer presidente de la República del Perú a José de la Ribagüero. Este acto de insubordinación del ejército es conocido como el Motín de Balconcillo y marcó el inicio de la intromisión de los militares en la vida política del país. Y pues él fue arrestado y ya puesto en libertad. Lamar se dirigió a Chile y después a Guayaquil, donde contrajo matrimonio con doña Josefa Rocafuerte, que era perteneciente a una familia de Guayaquil. Y ella era la hermana de Vicente Rocafuerte, quien fue futuro presidente de Ecuador. Claro, aquí, Fátima, antes que corras, porque hace un rato también comentaste lo que Lamar fue el primer presidente constitucional, sí, ¿no? Para la historia, cuando te preguntan sobre el primer presidente, tú debes contestar José Larribagüero, pero cuando hablamos del primer presidente constitucional fue Lamar, ¿no? Sin embargo, Ribagüero y Torretagle no reconocían esta situación. Y empieza aquí en el motín de Balconcillos, donde tú lo has mencionado, ¿no? El motín de Balconcillos empieza justamente nuestra vida política violenta en estos primeros 50 años de República. Álvaro, 50 años nos la pasamos así, y acá empieza, ¿no? ¿Quién le da golpe de Estado a Lamar? De la Ribagüero, ¿no? Otro militar, ¿no? Entonces empieza una vida desordenada políticamente hablando que no nos dejó avanzar. Continúa, mi querida Fátima. Bueno, también puesto en libertad. Vista su trayectoria como militar, el libertador Simón Bolívar lo convocó y lo nombró general en jefe de la división peruana del Ejército Unido Libertador del Perú, con la misión de reorganizar las fuerzas patriotas en Trujillo. Fue una tarea que cumplió con éxito. Tomó luego parte en y presenció la batalla de Junín, aunque realmente él no participó. Y convenció a Sucre de dar la batalla de Ayacucho, donde su división, que fue la Legión Peruana, sufrió el más ruidoso ataque del enemigo, pero su reacción finalmente decidió el triunfo sobre los realistas. Y en premio a su actuación,
se le entregó la hacienda Ucaje, pero la Mar no la aceptó y más bien aceptó en cambio pues ingresar al Consejo de Gobierno constituido por Bolívar para hacerse cargo del Poder Ejecutivo durante la estadía del Libertador en el Alto Perú. Pero él se demoró mucho en tomar este cargo, hasta que por fin llegó y asumió la investidura. Y cuando el Libertador volvió a Lima, la Mar presentó su renuncia, que él se negó a admitir, así que solo le entregó como un permiso temporal, ya que al parecer él estaba mal de un problema hepático. Y en uso de aquella licencia, el día 25 de febrero, la Mar deja la presidencia del Consejo en manos de Hipólito Unanue y se retiró a Guayaquil, desde donde siguió insistiendo con su renuncia hasta el punto de que Bolívar ya la aceptó, nombrando en su reemplazo al mariscal Andrés de Santa Cruz. Y en una ocasión Bolívar dijo de que él era el mejor hombre, tanto en lo civil como en lo militar, pero que él aborrecía el mando. Presidente constitucional. Tras el fin de la influencia bolivariana en el Perú, se convocó nuevas elecciones para el Congreso y Lamar fue elegido como diputado por Huaylas y se preparó para volver a Lima. Pero sucedió entonces que la población de Guayaquil, enterada del retiro de las tropas gran colombianas en el Perú, lo obligaron prácticamente a asumir el mando como jefe político y dentro de la plaza de Guayaquil. Pocos después recibió la noticia de su nombramiento por el Congreso de la República del A Perú. ver, Fátima, ya, lo que pasa que, claro, has retrocedido tú para llegar a este punto, claro, ya. Para entendernos todos, ya. En los últimos años en el que estuvo acá Bolívar, ¿no? Recuerden que había, porque supuestamente Bolívar, ¿no?, viene con el afán de ayudarnos, ¿no? No viene con el afán de tomar la presidencia del Perú, no, ¿no? Bolívar viene con el afán de ayudarnos y supuestamente en esa época, ¿se acuerdan ustedes que estaba Ribagüero como presidente? ¿No? ¿Se acuerdan que yo pasé un video en el cual decía, y todos le consultaban a Bolívar hasta qué iban a comer hoy día? ¿No? Y Bolívar contesta en el video, no, ceviche, vamos a comer hoy día, ¿no? Porque en realidad Ribagüero era presidente, sí, pero estaba pintado, en otras palabras, ¿no? Porque Bolívar era el que tomaba las decisiones en el Perú. Y ante esto Bolívar, como todavía no era considerado presidente vitalicio todavía, ¿no? Entonces Bolívar ayudaba al Congreso a llamar a elecciones, a elegir, ¿no? Y entre esos vaivenes en que Ribagüero y Torretagle querían ganarse la vanagloria del Perú, pero al final nada le hacía caso porque los realistas seguían acá, es que Lamar entra a tallar acá porque ya era conocido como un militar famoso, ¿no? Y por eso es que Lamar entra un tiempo al gobierno, pero sale, porque no era nada oficial, ¿ok? No hay nada oficial. Acá recién, cuando Bolívar se va, por eso es que Fátima dice, ¿no? Acabada la influencia bolivariana, ya estamos hablando acá de 1827, recién ha llegado Fátima, cuando ya Bolívar se va del Perú y llaman a Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente formalmente lo pone a Lamar como presidente. Ahora sí, formalmente como presidente constitucional. A ese punto está ahorita, en ese punto está Fátima ahorita. Lo que dijo anteriormente fue un intento de Bolívar, porque Ribagüero no hacía nada con los realistas, entonces hay que poner otro, e intentaron a Torretagle y luego a Lamar. Esos fueron pequeños intentos, pero no fue oficial. Aquí está lo oficial, ¿no? Sigue Fátima.
Bueno, le avisaron sobre su nombramiento por el Congreso de la República del Perú como presidente constitucional de la República, ¿no? Y su elección había sido impulsada por Francisco Javier de Luna Pizarro, y quien era sacerdote liberal y presidente del Congreso. La Mar salió de Guayaquil recién el 24 de julio tras dejar en orden los asuntos en esta provincia. Y el 19 de agosto llegó a Chanchay, desde donde se dirigió a Lima. Em, de alguna forma se puede decir que de forma incógnita, ya que buscaba evadir como un factuoso recibimiento que viene a ser como lujoso. Y así que se fue de esa forma. Eh, y el 22 de agosto asumió por fin sus funciones como el presidente del Perú, el primero libre de tutela extranjera, desde donde el primer momento en el que él tomó este poder, se encontraron varias personas en su contra, quienes eran militares: Austin Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Andrés de Santa Cruz, quienes formaron un triunvirato que viene a ser un grupo de 3 personas que dirigen algo o están enfrente de algo. En este caso, estaban trabajando por la caída del presidente. Conspiraciones. Fueron 3 las conspiraciones que como que sofocaban a la Mar. La primera, en diciembre de 1827, donde aparecieron complicados el jurista Manuel Lorenzo de Vidaurre, uno de los sostenedores de la candidatura de Santa Cruz, y el guerrillero Ignacio Quispe y Navilca Santisteban. La segunda, promovida por el coronel Gaspar Alejandro, el 23 de abril de 1828. Fue sofocada cuando el sargento mayor Felipe Santiago Salaverry dio muerte al conspirador en duelo, sosteniendo ante el soldado a quienes intentaba seducir. Y por último, la tercera, en mayo de 1828, que dio origen a la dispersión de numerosos oficiales en apartados guarniciones de provincia. Y tras estas conspiraciones fueron atribuidas a las intrigas de Santa Cruz, cuyo alejamiento se dispuso nombrándolo ministro Penitenciario. Chile. ¿Mm? Ministro penitenciario. Sí, en Chile. Bueno, y la Mara también tuvo que enfrentar, además de esas conspiraciones, él tuvo que enfrentar también un peligroso levantamiento de los indígenas Iquicha en la provincia de Huanta, dentro del Perú. Claro. Y estos aún luchaban bajo la bandera del rey de España. Claro, porque así como vieron, ¿no?, la mayoría de criollos e indígenas se juntaron, ¿no?, para votar a los realistas de aquí, también hubieron grupos que conspiraron en contra del país, grupos de indígenas que obtuvieron algún beneficio, muy pequeños, ¿no?, pero que fueron la piedra en el zapato de algunos gobernantes, como la Mar. O sea, la Mar tenía como primer presidente constitucional, si se habrán dado cuenta, muchos obstáculos. Esos grupos indigenistas, ¿me escuchan? Creo que se paró. ¿Se paró el internet? ¿Sí? ¿Me escuchan? Decía que la Mar tuvo consigo muchos obstáculos, ¿no? Grupos indigenistas que estaban a favor de España.
Dos, el triunvirato, ¿no? Gamarra, Orbegoso, ¿no? Que eran otros militares que querían el poder. Y decían, ¿y por qué la mar? ¿No? ¿Por qué no nosotros? Eran militares peruanos también, ¿no? Y además, pues tenía también a Santa Cruz, ¿no? Por encima con su famosa Santa Cruz, ya venía, que era otro general, ¿no? Venía con la idea de la Confederación Peruano-Boliviano, ¿no? Él ya venía con esas ideas, con ese sueño, ¿no? Entonces quería sacar a cualquiera del Perú, ¿no? Para realizar su sueño, ¿ok? Eso es más o menos la primera etapa de la mar, ¿cierto? Mi querida Fátima, ¿no? La mar con muchas ganas, constitucional, formal, pero encontró muchos obstáculos acá, conspiraciones y enfrentamientos, ¿no? Como el enfrentamiento en Colombia también. Continúa, Fátima. La guerra con Colombia. Las disputas territoriales entre Perú y Colombia ya venían alimentándose desde que se liberaron los territorios actuales de Ecuador, porque Perú como que consideraba que tenía derechos sobre las partes de las tierras de Colombia que ellos habían reclamado para sí, y los guayaquileños deseaban ser independientes. Y después de esta guerra, eh, terminó en que se procedió a concluir con la firma del Tratado de Girón, que tenía varios puntos y entre estos estaba que el ejército peruano se retiraría de Quito y Guayaquil en un breve periodo de tiempo. En el flotete Exactamente. de... Aquí perdimos Quito. Aquí perdimos Quito. Que ojo, si les recuerdo a ustedes, Quito llegó a ser parte del virreinato peruano. Quito llegó a ser parte del imperio de los incas, porque hasta ahí llegaron, hasta la entrada de Quito. Sin embargo, en el virreinato se mantuvo, sí, pero miren, cuando fuimos república, la Gran Colombia, que estaba encima nuestro, la Gran Colombia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, dijeron, no, eso nos pertenece. ¿Y qué hizo Perú? Que estaba totalmente desordenado, que no tenía un ejército, que no tenía política, que no tenía un administrador, un congreso fuerte. ¿Qué hizo Perú? Retrocede y le cede el territorio. ¿A qué empezamos a ceder? Aquí empezamos a ceder. La marca le quedó otra que retroceder. Continúa, Fátima. Y en Taraquí, donde tuvo lugar esta batalla, se colocó una placa que decía: el ejército peruano de 8.000 soldados que invadieron la tierra de sus libertadores fue vencido con 4.000 bravos de Colombia el 27 de febrero de 1829. Y esto fue considerado una ofensa para José de la Mar. Así que él solicitó que la retiraran, pero no tuvo éxito. Y la noticia de esta derrota dio paso a cientos de calumnias que se esparcieron por Lima. Y al presidente lo llamaron desde inepto y débil hasta desleal por doquier. Y se podría decir que él era un buen militar, más no un buen presidente. Exacto, Fátima. Él era un estratega, sí. Los militares eran estrategas, muy buenos en su campo, pero en la política, en la administración de regiones, eso es otra cosa. La política es una cosa y lo militar es otra. Entonces nosotros nos equivocamos al elegirnos, al elegirlos, al darles el voto. La Asamblea Constituyente creyó, no sabía, más que no estábamos orientados, no sabían por dónde ir. El peruano no sabía realmente de política. Entonces ahí hay que darle a los militares, pues. La Asamblea elegía a los militares. Y mira el desastre que fue los 50 años. Fue un verdadero desastre estos 50 años del primer militarismo. Continúa con el derrocamiento ya. Entra otro militar y le da golpe de estado a la mar. ¿Quién entra? Vamos a saber. Fátima. El derrocamiento. La Mar estaba dispuesto a continuar con la guerra, pero entonces le llegaron unos oficiales peruanos quienes la apresaron en Piura. Y estos militares
portaban una carta de Gamarra para la mar, en donde éste le pedía que renunciara como consecuencia de la derrota frente a Sucre, a lo que la mar se negó y lo trasladaron al puerto de Paita, donde lo embarcaron junto con el coronel Pedro Pablo Bermúdez y otros 6 esclavos negros en una goleta, que era un buque de vela, llamado Las Mercedes, con destino a Costa Rica. Las razones por las que las razones por las que se podría decir que Gamarra dio este golpe de estado fue porque primeramente Lamar era un extranjero en el Perú, aunque esto no era verdad, pues Lamar era peruano tanto por voluntad como por un acuerdo de ley, y que su elección por el Congreso había nacido de un arreglo tramado por Luna Pizarro, que es lo que había mencionado antes, y era algo indiscutible. Gamarra planeó este golpe de estado con el apoyo del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, quien en Lima se encargó de derrocar al encargado del mando, Manuel Salazar. Le apoyaban además el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Y estos 3 personajes hicieron como otro triunvirato, los cuales hicieron posible la caída del presidente. Y Gamarra, ya sentado en el poder del Perú, arregló un acuerdo con la Gran Colombia y finalmente firmaron un acuerdo de paz con este país. Y esta nave, la cual mencioné antes, del Claro, exmandatario, un acuerdo de paz, pero cediendo territorio. Eso fue el acuerdo de paz. Es decir, que pare la guerra, ya, pero te cedo Quito, Jaén y Maynas. Vamos a verlo más adelante. Hasta aquí llega lo que es la mar, ¿cierto, mi querida Fátima? ¿No? Hasta aquí llega lo que es la mar, ¿no? Cómo es que Gamarra se confabula, busca pretextos, porque así es, chicos, así es. Cuando un presidente le encuentra un vacío, este es aprovechado por el siguiente golpista para atacarlo, ahí, como para hacer más llaga en la herida, ¿ok? O más herida en la llaga, mejor dicho. Entonces, ese es un ciclo, siempre ha sido así en los gobiernos. Ahora, ¿algo más que decir, Fátima, que te corté? y él llegó a Punta Arenas en Costa Rica, y de inmediato la mar pasó a San José en Costa Rica, donde fue recibido con honores y desde donde dirigió un oficio al Congreso del Perú. Como le exponieron los atropellos a los que él había sido víctima em, por la obra de los golpistas, de las personas del golpe de Estado. Y luego él se trasladó a Cartago, donde fijó su residencia, aunque él era viudo y sin hijos. Él tenía también una salud poco estable y sin ningún familiar cerca. El agotamiento ya estaba acabando cada vez más con él, más que porque su edad, él no era tan viejo, tenía 54 años, y envió poder casarse con su Muchachón era, sobrina. muchachón como la Miss Carlita era, todavía tenía para rato, claro. Claro, pero el agotamiento. Y envió poder casarse con su sobrina Ángela Elizabeth, quien viajó en vano porque el ilustre militar había fallecido en la ciudad de Cartago a los 54 años, sumido en la melancolía. Que ese fue un año fatídico para los prohombres de la independencia, puesto que poco antes había sido